Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alonso Ley Santiago, estudiante de la carrera de Zootecnia de la Universidad de Pamplona. Y en esta nueva oportunidad vamos a hablar acerca del sistema digestivo de los poligástricos. Para poder entender mejor este concepto, pues tenemos que referirnos a lo que significa poligástrico y que hace diferencia con las demás especies. Cuando hablamos de poligástrico nos referimos a que son especies o animales que dentro de su estructura digestiva o dentro de su estómago está dividido en compartimentos, ¿sí? Podemos encontrar en la literatura donde nos hablan de que existen 4 estómagos en el caso de los bovinos, y no es así. Es que dentro de su mismo estómago está dividido en compartimientos, así como en el camello son 3 compartimientos que tienen dentro de su estructura del estómago. En los bovinos encontramos 4 compartimientos, los cuales les hablaremos posteriormente. Es importante tener en cuenta que los bovinos en su día a día pueden consumir hasta el 10% de su peso vivo en esas 24 horas. Entonces, si por ejemplo tenemos un animal que pese 500 kilogramos, pues en el día del animal va a ingerir hasta 50 kilogramos de comida, diaria, ¿sí? La forma en que comen estos animales es enrollando el pasto para luego arrancarlo usando sus incisivos inferiores de la boca. Recordemos que los bovinos no tienen incisivos superiores, sino que tienen eso en la almohadilla dentaria, ¿sí? Con lo cual pues ellos enrollan el pasto con la lengua. Por eso es importante mencionar la lengua en este proceso, ¿sí? Porque ellos enrollan el alimento en la lengua y con los incisivos inferiores van cortando el pasto para poder ser arrancado de una manera más fácil. Después de que el alimento está siendo masticado, posteriormente a esto, pues el animal empieza a masticar esas estructuras de forraje, a tratar de convertirlas en partículas más mínimas, lo más mínimo posible, para que puedan ser procesadas o sintetizadas dentro de los procesos digestivos. Estos van a ser transportados a través del esófago, ¿sí? Y se van a comunicar con el retículo. El retículo es el primer compartimiento que se encuentra en el estómago del bovino. Es el primer compartimiento. Por el proceso de deglución, pues todos los alimentos van a llegar ahí. Hay que recalcar que este compartimiento, este retículo, es muy importante porque en él también se le conoce como el cementerio de los bovinos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Aquí en el retículo como los bovinos son animales no selectivos, ellos no seleccionan el alimento, sino que ellos lo que puedan comer lo arrancan y lo tragan, ¿sí? Pues desafortunadamente suceden casos en el que en el retículo se encuentran partes de cuerdas, elementos metálicos, elementos de plástico que son depositados en este retículo y que pues obviamente genera gran dificultad en los bovinos. Afortunadamente, pues por decirlo de cierta manera, de este retículo no pasan esos alimentos, porque si no, o esos elementos, más que alimentos, sino elementos, porque si no estaríamos hablando de una situación que pone en riesgo de manera letal la vida de los animales. En el estómago, en el proceso de deglución, como lo veníamos hablando, ¿sí? La deglución es ese proceso de pasar los alimentos de la boca al estómago. Aunque luego de superada esta fase, el bolo, llega a los compartimientos, como le mencionaba, del retículo y también del rumen, ¿sí? Que están interconectados entre sí. El animal almacena comida en el rumen, ¿sí? Donde empieza un proceso de mezcla, ¿sí? De mezclar todos esos alimentos que ingiere. Después de estos, esa mezcla pues se hace con toda la oferta enzimática que tiene el sistema digestivo, ¿sí?
y en el cual pues eso se da gracias a la carga bacteriana que encontramos en los rumiantes. En el caso de los bovinos pues podemos encontrar infinidad de bacterias, por citar algunas: las celulolíticas, las amolíticas, las sacarolíticas, ¿sí? Que todas ellas tienen que ver con el proceso de fermentación de los ácidos grasos volátiles. Eso quiere decir que es donde se producen los ácidos grasos volátiles durante el proceso de fermentación de estructuras en la pared celular, ya sea de la celulosa, de la hemicelulosa, de las pectinas, ¿sí? Que forman parte de proteínas y las enzimas en este compartimiento. Luego almacenado pues en el rumen, donde empieza el proceso de mezcla, como les decíamos anteriormente, ¿cierto? Los alimentos son regurgitados, ¿sí? Y pasan a ser masticados por el bovino. Cuando hablamos de ese proceso de regurgitación es que desde el rumen se devuelve, ¿cierto?, esos alimentos para que el animal pueda masticarlos nuevamente y llevarlos a su estructura más mínima, a su capacidad más mínima en partículas, para que se pueda realizar ese proceso de transformación o de sintetización, teniendo en cuenta la carga bacteriana que tiene el animal en el rumen. Este proceso pues puede durar aproximadamente unas 6 horas. ¿Sí? En el rumen, pues, como les decíamos, se encuentra la flora bacteriana que transforma la comida en los ácidos grasos volátiles, ¿sí? Y que luego da el paso a ese tercer estómago, o ese tercer compartimiento del estómago, que es el omaso, donde se reciclan las aguas y los minerales. O sea, aquí en este compartimiento en donde se extraen todas las aguas, contenido de agua que tienen los alimentos y los minerales para su aprovechamiento. Luego, posteriormente a ello, pues llega al abomaso, ¿cierto? Se une con el abomaso, y a través del abomaso, donde hace una función como de cuajado, de sintetizado de esos alimentos, en el que las enzimas desdoblan proteínas y absorben nutrientes, pasa a los intestinos, ¿sí? Entonces pasa al intestino delgado primero, que es este intestino, como lo podemos ver acá, donde se digiere lo que es la glucosa y esos mismos ácidos grasos y aminoácidos que se producen por las cargas bacterianas. Luego, lo que no se aprovecha en ese intestino delgado pasa a este intestino grueso, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Para hacer todo lo que no es aprovechado o lo que no es aprovechable en la alimentación del vacuno o del bovino, pasa a ser expulsado por las heces a través del recto del animal. Entonces, en términos generales, este es el proceso digestivo de los rumiantes. Se hace esta sustentación para realizar ese proceso cuantificable de segundo parcial, y pues teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo de pandemia, pues se utilizan elementos reciclables o elementos que contenemos en nuestros hogares y nuestras casas para poder realizarlo, como mangueras, tela, ropa, algunos vendajes, ¿sí? Para poder realizar este proceso. Esperamos y espero que haya sido de su completo agrado y que pueda llenar las expectativas de nuestro docente. Muchas gracias. Buena tarde.